Reciban un saludo cordial. Soy el estudiante Escobar Lizardo Randi de la Universidad Peruana Los Andes, Facultad de Ingeniería, el curso de Recursos Hídricos. Daré un análisis de un artículo científico a la captación del agua de lluvia como solución en el pasado y el presente, realizado por el doctor Ronnie Torres Agues en el año 2019. Bueno, tocaremos 9 puntos importantes, que es la frase, la pregunta de dónde, la pregunta de qué, la pregunta de por qué, para qué, quiénes y cuántos, cómo, hallazgos y referencias bibliográficas. Empezaremos con la frase. El nuevo paradigma de este siglo es pasar el agua residual al agua reutilizable. La reutilización del agua ha dejado de ser un recurso marginal y se ha convertido por derecho propio en una herramienta esencial para afrontar uno de los desafíos más generalizados que enfrentan las sociedades de nuestros tiempos, o sea, que es la escasez de agua. El presente trabajo tiene como principal objetivo realizar una revisión bibliográfica sobre las tecnologías para el aprovechamiento del agua de lluvia que se han implementado en diferentes épocas y lugares del planeta. La necesidad de contar con este tipo de materiales en tiempos donde cada vez requieren del ahorro de los recursos en la principal motivación. Para una mayor comprensión, se han fijado dos etapas, antes y después del siglo XX, así como las referencias sobre Cuba se han tratado separados del resto del mundo. Se aprecia que el desarrollo tecnológico no solo se manifiesta en las técnicas disponibles, sino también en el uso que le ha dado a este recurso, que, como se verá, es cada vez mayor. Por tanto, constituye una recopilación actualizada sobre la temática en cuestión. Empezaremos con la primera pregunta, ¿en dónde? Este artículo científico se realizó en el Centro de Investigaciones Hidráulicas en la Universidad Tecnológica de La Habana, José Antonio Echevarría, La Habana, Cuba. Bueno, pasaremos a la pregunta, ¿qué? Que se refiere al problema. En el afán de la supervivencia, la especie humana ha encontrado creativas soluciones para la obtención del agua a lo largo de los siglos. En sentido general, a esta práctica se le ha denominado cosecha de agua o crianza y abarca la captación del agua de lluvia y de la niebla, condensar el vapor, almacenar el agua superficialmente y en el suelo, captar el agua subterránea y recoger agua de los ríos, entre otros. Pasamos a la pregunta ¿el por qué? Se refiere a las causas del problema. La lluvia, al ser un mecanismo natural de limpieza, se puede emplear en una multitud de aplicaciones diarias que no requieren una calidad de potable y para las cuales el agua de lluvia es una alternativa eficaz y adecuada, pudiendo reducir más del 40% del consumo de agua potable en un hogar. La importancia de captarla, almacenarla y utilizarla para estos fines es de gran relevancia para la mayoría de las poblaciones, sobre todo aquellos que no tienen acceso a ese vital líquido o se encuentran en escasez. Pasaremos a la pregunta el para qué. Dado que hay una tendencia mundial a incorporar estos sistemas como vía para el desarrollo sostenible, y a su vez Cuba se encuentra en una situación en la que se requiere la
generalización de los mismos. Es que se establece como objetivo en este documento la revisión bibliográfica de los casos donde se aprovecha el agua de lluvia como fuente de suministro en distintas épocas antes y después del siglo XX y distintos lugares del planeta. A nivel mundial, el aprovechamiento del agua de lluvia se ha convertido en un incentivo para la gestión y el uso eficiente del agua. De esta forma, está siendo utilizada para una mayor variedad de fines, como se verá a continuación. ¿Quiénes y cuántos? Se estima que alrededor de 100 millones de personas en el mundo dependen parcial o totalmente de estos sistemas, principalmente en las áreas rurales. ¿Cómo? Tecnologías que se emplean. Diversas tecnologías se emplean para la conformación de los mismos. Por ejemplo, ahí tenemos los estanques, las presas de tierra, aljibes, ollas de agua, molinos de viento, bombas reciprocantes de pistón, camiones cisternas, manantiales, entre otros. Por su parte, los materiales usados en los sistemas han sido polietileno, ferrocemento, lo que es el cal, placas de cemento, tela cemento, el bambú y otros materiales locales. Sistemas de captación de agua de lluvia. A estos sistemas se les llama SCAL por sus siglas iniciales, y a los sistemas de captación de agua pluvial en techos se les denomina SCAP, por la misma razón. En sentido general, la literatura que aborda este tema es amplia y reporta fines tales como cisternas de inodoros, riego de áreas verdes, limpieza de pisos, lavado de vehículos y lavado de ropa. De manera general, estos sistemas interceptan y utilizan el agua de lluvia. Se componen de varios elementos que tienen como función lo que es captar, conducir y almacenar. Pero, sin embargo, bajo determinadas circunstancias, como en edificios, se agregan dispositivos dedicados al bombeo y distribución en aquel edificio. Como todo sistema, presenta ventajas y desventajas. Aquí tenemos algunas ventajas que se encuentran. No queda sujeto a interrupciones en la red de abasto. Reduce el escurrimiento y la erosión. La disponibilidad es independiente de empresas de servicios públicos. Reduce criaderos de mosquitos. El agua es pura y suave por naturaleza, gratis para quienes la recolectan y libre de cloro y subproductos, pesticidas, entre otros. También presenta algunas desventajas, que el agua de lluvia no es controlable durante las épocas de sequía. Puede llegar a contaminarse por los animales, materias orgánicas y contaminantes atmosféricos. Los cisternas aumentan los costos de construcción y puede ser limitante para las familias de bajos recursos. Si la cisterna no se protege, puede inducir a la presencia de mosquitos y que no se cuente con la cantidad disponible. A continuación tenemos los antecedentes históricos. La captación del agua de lluvia como mecanismo de obtención de agua para el consumo humano y otras labores se presenta desde
tiempos antiguos, o sea, desde tiempos atrás, ¿no? Del siglo XX, en diferentes partes del planeta. Se han concebido soluciones para el problema de disponibilidad de agua considerando ese recurso. Como evidencia de lo anterior, se muestran los ejemplos más significativos a nivel mundial y en Cuba. Bueno, aquí tenemos algunos ejemplos. Alrededor de 1710, antiguos palacios europeos como el de Knossos en Creta y el de Alhambra en Granada contaban con sofisticados sistemas mediante la utilización de los techos y la construcción de cisternas, piscinas, fuentes, entre otros. Por otra parte, en Venecia es una ciudad que por varios siglos se ha venido practicando esta forma de abasto y almacenamiento de agua. Más de 6.700 cisternas subterráneas filtrantes, llamadas pozos, fueron construidos en la Edad Media. El sistema partía de recolectar la lluvia desde los tejados de las casas y conducirla por canales hacia depósitos. En su interior se encontraba un lecho de arena para mantener el agua fresca y pura, que era extraída por un pozo. Bordeando la cisterna se hallaba una capa de arcilla que servía para impedir la intrusión del agua salada. En el Imperio Romano, en los siglos III y IV, los sistemas de captación de agua de lluvia se implementaban al diseñar y construir las casas, habitación como complementos de las cisternas para fines domésticos. Estas viviendas contaban con un espacio principal a cielo abierto y en él se instalaba un estanque central para recoger el agua de lluvia llamado impluvión. El agua lluvia entraba por un orificio en el techo llamado compluvión. También este recurso era aprovechado por los romanos en el norte de África y en Asia Menor, donde en Turquía se han encontrado más de 150 cisternas en la época bizantina, como la cisterna de la Basílica de Constantinopla, con 80.000 metros cúbicos. Estas aguas eran captadas desde los techos y conducidos por canales hasta el depósito. En China existían pozos y jarras para la captación de agua de lluvia desde hace más de 2000 años. Por otra parte, en Asia se observa en el desierto de Negev, Israel, restos de más de 4000 años de estructuras que forman parte de la colecta de la escasa precipitación en cisternas de 200 a 300 metros cúbicos para ser utilizado en el ganado y labores domésticos. Por su parte, en América Latina y el Caribe, desde hace siglos, se han practicado estos tipos de sistemas para uso doméstico, donde la recolectan del agua proveniente de los techos se ha realizado en cisternas. En la mayoría de los Antillas es en la época colonial donde se comienza a utilizar la captación de agua de lluvia como fuente de abasto alternativo. Para ello se emplearon aljibes o cisternas, pero esos estuvieron limitados a los castillos y conventos debido a lo costoso que resultaba realizar las excavaciones de la roca viva. Es famosa la cisterna del convento de Santa Clara, con una capacidad de 60.000 litros.
Ahí podemos observar el convento de Santa Clara en La Habana. Eso es un aljibe. En la otra imagen podemos observar lo que es el esquema de un chultón del pueblo de Maya. Ahora, en la actualidad, a nivel mundial, el aprovechamiento del agua de lluvia se ha convertido en un incentivo para la gestión y el uso eficiente del agua. De esta forma, está siendo utilizada para una mayor variedad de fines, como se verá a continuación. Ahí tenemos algunos ejemplos. Debido a la posibilidad de su captación en las últimas décadas, se han llevado a cabo acciones que se extienden por todo el planeta o por todo el mundo. Algunas de estas acciones se mencionan a continuación. En Bangladesh, desde 1977 se han instalado cerca de 1000 escal por organizaciones no gubernamentales, utilizando tanques de hormigón reforzado y mampostería. En Alemania, por su parte, cada año incorpora 50.000 escal como parte de su política pública, ya que la oferta de agua no crece al ritmo de las aglomeraciones urbanas, utilizando cubiertas de edificios, calles y vías peatonales. Al otro lado del Atlántico, el gobierno de Canadá provee un subsidio en la compra de tanques para uso doméstico. En los Estados Unidos de Américas, los escal son empleados en 15 estados de este país, siendo Texas el estado donde más utilizan y cuenta con alrededor de 50 compañías. Por su parte, en las Islas Vírgenes, la oferta de agua se realiza con cisternas que captan, por ley, agua de lluvia. Además, aproximadamente el 80% de población se abastece con estos sistemas. En Cuba, además, el agua potable se recibía por gravedad en 2 cisternas que funcionaban también como aljibes, donde se recogía el agua de lluvia y se bombeaba a tanques superiores mediante molinos de viento. En uno de los aljibes cisternas se recogía el agua de la azotea del edificio y el otro el agua de la plataforma de cultivador de microalgas de 1000 metros cuadrados de área horizontal. Se caracterizaba por ser el primer edificio de energía positiva conocido en la era de los combustibles fósiles hasta ese momento en el mundo. Hallazgos. Los sistemas de captación de agua de lluvia, teniendo en cuenta su diversidad, tuvieron gran difusión en tiempos ancestrales, pudiéndolos encontrar en Europa, en América, en Asia y África, sobre todo en las regiones con escasez. Los usos más frecuentes a los que se destinó este recurso fueron doméstico, consumo humano y agrícola, tanto en zonas rurales como en zonas urbanas. Por su parte, en Cuba, esta tecnología fue desarrollada como fuente de abasto alternativo. A lo largo del siglo XIX gozó de gran expansión. 12 de las 14 grandes ciudades se abastecían de esta manera, en alguna medida, y 5 en una proporción mayor del 50%. Una de las tecnologías que más caracterizó fue el tinajón, destacándose Camagüey por su fabricación. Desde mediados del siglo XX, a raíz de la conciencia ambiental, se retomó una tecnología incorporando materiales novedosos como ferrocemento, geomembranas, entre otros. La mayor de las Antillas también se ha volcado de la utilización de estos sistemas, contando con varios ejemplos y
promoviendo su uso en el marco legal. No obstante, el mismo órgano rector del agua reconoce que es insuficiente y necesaria, teniendo en cuenta la tendencia decreciente del comportamiento de las precipitaciones. Bueno, ahí tenemos algunas referencias bibliográficas que sacamos aquellas informaciones. En la siguiente diapositiva tenemos lo que son los anexos. Bueno, me despido dándole las gracias a todos ustedes y agradeciéndoles por la atención prestada por cada uno de ustedes.